Muy buenas noches. Para darle continuidad y cerrar la revisión de la obra Teología Mística del Pseudo Dionisio, voy a ofrecer a continuación el resto de la presentación que quedó pendiente de la última clase, y agregando algunas ideas más que están tomadas o inspiradas de los artículos que yo les compartí anteriormente por el entorno virtual, por si alguno tiene interés de revisarlo en su momento, darles una ojeadita, repasarlos o ahondar más en el tema. Habíamos quedado en la última ocasión eh, en cómo leer este tratado acerca de la teología mística, porque admite al menos tres lecturas. Una como ensayo de teología mística, entonces un teólogo puede interesarse por los planteamientos en esa obra. Como un texto piadoso, alguien puede interesado en la espiritualidad puede consultarlo, o bien como una exposición filosófica sobre Dios, o incluso como una exposición filosófica sobre ontología. Eh, por supuesto, nos quedamos con la tercera, que es la que nos interesa. Hay algunas claves de lectura que se pueden usar para entender este pequeño texto. La primera de ellas es el binarismo. Si bien cualquiera puede pensar de buenas a primeras que es un recurso meramente lingüístico, jugar con las palabras, afirmarlas, negarlas, decir una cosa significar algo con una, significar otra cosa con otra, resulta que el empleo del este binarismo tiene unas implicaciones ontológicas. 1. Cuando se afirma algo, se señala un rasgo, una característica constitutiva, ontológica de ese ente, que la define, que consiste en su esencia. Pero resulta que también podríamos señalar aspectos ontológicos de un ente negando ese atributo, negando lo que primeramente se afirmó. Entonces, el binarismo no solamente contempla lo que sé y no sé, sino que además lo que puede afirmarse a sabiendas de que negando lo que se afirma puede decirse más. Esta es una teología negativa en el sentido de que se niega todo lo que se puede afirmar para poder alcanzar a Dios, pero también supone una antropología negativa, en el sentido que tiene que haber una cierta enajenación a modo de purificación, como lo habíamos visto antes, para poder alcanzar a Dios. Hay un trayecto al estilo de la alegoría de la caverna. Hay un trayecto, en este caso es un trayecto ascensional, pero que obliga a ir paso por paso. Entonces hay un énfasis puesto en cómo, en el método para poder llevar a cabo ese ascenso. Y aquí algo interesante es que aun cuando queda la impresión de un desprecio del lenguaje, precisamente es lo contrario. Hay un aprecio del lenguaje, no solamente por todo lo que podemos saber o atrevernos a decir de Dios, sabiendo que ninguna palabra puede significarlo, sino que además el lenguaje, que es lo que nos define, es el mejor vehículo que tenemos para poder ascender a Dios. Y por lo tanto, mucho de la propuesta que él hace en este tratadito se concentra en el empleo del lenguaje como el trayecto que es necesario recorrer para poder llegar a Dios. En ese sentido, la clave que leemos, que hay que manejar con claridad para este autor, es que el ascenso significa menos palabras, como también el descenso significa más palabras. Algunos temas se pueden entresacar de este tratado.
Vamos a ver con un poquito de detalle los que tienen ustedes ahí. La ontología asociada con la experiencia mística, Dios y el contemplador, el papel del lenguaje y el conocimiento, el recurso dialéctico, la metafísica de las esencias y el sí mismo. Vayamos primero con la ontología mística. Aquí hay un asunto interesante. Dios y las criaturas son entendidas como seres, es decir, tienen una esencia y esa esencia es cognoscible. Hay una cierta condición ontológica compartida, una cierta homologación ontológica entre Dios y los entes. Eso es una premisa. Vamos a ver si efectivamente esa premisa puede defenderse o nada más es una premisa inicial que tarde o temprano hay que abandonar porque tenemos que dar otro paso. La excelencia del ser divino, sin embargo, lo coloca más allá del intelecto. Entonces ya tenemos un problema. Podemos afirmar que Dios y las criaturas son cognoscibles porque comparten el ser. Son. Pero tenemos un problema, que el ser divino no es cognoscible. Pareciera que incluso se coloca más allá del intelecto. Ahí ya tenemos un problema. Es un ser supresencial, más allá del ser creado, y no tenemos acceso. Aquí se denota un detalle. El conocimiento de Dios el conocimiento intelectual, es decir, el conocimiento de las esencias de las cosas, aplica con toda propiedad al conocimiento de los entes, de las criaturas. Pero cuando yo quiero trasladar esa pretensión al conocimiento de Dios, me doy cuenta de que no es posible. Conserven esta idea en su mente porque la vamos a ver más adelante cuando leamos las pruebas de la existencia de Dios que ofrece Tomás de Aquino. Si no hay conocimiento posible de aquel ser que está más allá de toda criatura, lo único que queda es la unión. Pero ¿cómo será esa unión? Él busca un puente, intenta buscar un puente, probablemente sea muy difícil de encontrar, probablemente no sea posible encontrarlo. Y aquí tenemos una dificultad seria, porque incluso si afirmamos la unión como ese modo por el cual uno se puede acercar a Dios, la pregunta es, ¿cuál sería ese puente para lograrlo? Ya sabemos de antemano que nos da, digamos, una buena parte del trayecto, pero no es suficiente. Pasemos brevemente a lo que yo llamo la metafísica de las esencias. Yo tomo prestada parcialmente esta expresión de una obra de un historiador medieval, del pensamiento medieval llamado Etienne Gilson, quien escribió una obra voluminosa llamada El Tomismo. En esa obra desarrolla un capítulo entero a lo que él llama la teología de las esencias. Yo, jugando un poco con las palabras, dándome un poco de licencias, prefiero hablar de la metafísica de las esencias. Es una línea de pensamiento que se destaca por un asunto muy sencillo, por una tesis muy sencilla. Conocer el ser es conocer las esencias, no hay otra manera. Y por lo tanto, conociendo la esencia de algo, conozco el ser. Muy bien, vamos a dejarlo ahí y detengámonos en las ideas que ahí vienen. Todo ser es comprendido a través de su esencia, la cual es captada por el intelecto y lleva al concepto. Vean cómo procedemos. De las cosas podemos conocer su esencia. Conocer su esencia es que puedo armarme un concepto de ellas con los cuales represento esas cosas. Perfecto, hasta ahí estamos bien. En ese sentido, el ser es cognoscible. Pero ojo, no perdamos de vista cuál ser, el ser de los entes. Dios es un ser supremo, por lo tanto, conocerle es captar su esencia. Pero tenemos un problema serio.
excelencia del ser divino escapa a todo acto de conocimiento. Pero, muy astutamente, el pseudo Dionisio no renuncia del todo a conocer a Dios. Lo único que hace es agotar las vías que tiene, los recursos que tiene, para una vez agotados, dar el salto. ¿Ok? Vean aquí el punto interesante. No es el desprecio del conocimiento, es agotar el conocimiento. Porque de otra manera no se podría. Entonces, si la vía para conocer las esencias de las cosas es a través de los conceptos, y el problema que tenemos con Dios es que está más allá de las cosas y más allá de los conceptos, nos podemos decir, bueno, solamente nos queda un recurso, agotar ese trayecto ontológico para dar el salto necesario y alcanzar el ser. ¿Qué significa conocer a Dios? Él tiene una obra bastante más extensa que se conoce como los nombres de Dios, los nombres divinos, perdón. Está en el mismo volumen que ustedes tienen. El Dios bíblico ha sido hartamente nombrado en la tradición judeocristiana, es decir, Dios se presenta en las Sagradas Escrituras con muchos nombres, o es nombrado de muchas maneras, y por supuesto que la teología cristiana no se ahorró ningún esfuerzo a ese aspecto. Curiosamente, todo nombre con el cual se quiso identificar a Dios quería señalar algún aspecto del ser divino, pero todos se quedaron cortos, todos los nombres siempre se quedaron cortos. No hay concepto alguno por el cual Dios se muestre, pero curiosamente, el lenguaje que es corto para poder hablar de Dios, precisamente por su cortedad, por lo que no logra ser, nos abre o nos insinúa una dimensión ontológica diferente, una dimensión cuya característica es estar más allá del concepto, más allá del intelecto, más allá del lenguaje. No pierdan de vista eso. Recuerden que este señor es un autor cristiano, no es otra cosa, y que por lo tanto está partiendo de la fe. Lo que está haciendo él es aprovechando el recurso lingüístico para hacer una afirmación ontológica. Si hay un Dios, bueno, perdón, él no duda de la existencia de Dios. Hay un Dios, pero ese Dios no lo puedo conocer por el lenguaje yo lo empleo para conocer las criaturas, y con ese lenguaje yo puedo dar cuenta de las esencias de las criaturas, pero no puedo dar cuenta del ser divino. ¿Okay? Entonces, el lenguaje, por su cortedad, me indica una dimensión ontológica que escapa por completo a los alcances del lenguaje. Me detengo un poquito a recordar algo de Platón. Él, en dos de sus obras, concretamente en el Parménides y en la República, hace algunas referencias a lo que hemos venido hablando. Dicen los estudiosos que el pseudo Dionisio toma el método del Parménides platónico aplicado al conocimiento del uno, por la afirmación, catafasis, y la negación, apofasis, partiendo de que Dios está más allá del todo y no tiene límite alguno. Aquí les recuerdo una afirmación del Parménides: más aún, fin y principio son límites de cada cosa. En consecuencia, lo uno es ilimitado si no posee principio ni fin. Y en la República nos recuerda lo siguiente: del mismo modo puede afirmar que a las cosas inteligibles no solo les adviene por obra del bien su cualidad de inteligibles, sino también se les añaden por obra también de aquel
el ser y la esencia. Sin embargo, el bien no es esencia, sino algo que está todavía por encima de aquella en cuanto a dignidad y poder. Y cerrando la teología mística, el Santo Dionisio dice, pues la causa perfecta y única de todas las cosas está por encima de toda afirmación. Dios, como ya lo hemos venido diciendo, significa la ausencia completa de inteligibilidad y comunicabilidad por medio del lenguaje. En la tradición neoplatónica, el bien junto con el uno pasan a ser hipóstasis, algo así como entes sobrenaturales. Vean que es una tradición filosófica secular, no tiene nada de fe religiosa, por lo tanto, el mundo de las ideas platónicas se convierte en un cierto cielo metafísico en el cual habitan el uno y el bien, ¿ya? Pero como hipóstasis, como entes. Pero tiene la característica de que el bien, aun cuando es una hipóstasis, no tiene atributos. No tiene atributo alguno. Lo único que se puede afirmar es que es. Pero vean que es una necesidad ontológica. Es decir, tiene que haber un ser o tiene que haber algo de lo cual lo único que se pueda predicar es que exista o que sea. Nada más. Por otro lado, la tiniebla mosaica que el Pseudo Dionisio recuerda ha sido siempre interpretada como incognoscibilidad de Dios. Es decir, entre Dios y uno siempre está la tiniebla. Nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos a conocer. ¿Podemos escucharle su voz? Sí. ¿Podemos leerlo? Sí. Pero no podemos conocerlo directamente. Y curiosamente en el texto, ustedes lo pueden notar, él no habla de Dios como el uno o la mónada, sino que habla de él como causa. Y es la expresión que utiliza, la palabra que utiliza, para asociarlo con lo inefable. Otro aspecto del texto es el recurso dialéctico que ya hace un rato lo adelanté. Conocer es una actividad que va siempre en dos direcciones, hacia abajo, de los principios a las cosas, y hacia arriba, de las cosas a Dios. En este caso del Tratado de Teología Mística se trata de subir de las cosas a Dios, de las cosas a la causa. El ascenso se lleva a cabo a través del lenguaje, a través de los conceptos, de todo lo que se puede afirmar, del conocimiento que tenemos de esta dimensión ontológica, para darnos cuenta que el silencio nos indica una dimensión diferente. Una dimensión ontológica, sí, pero a la cual no se accede a través del lenguaje. Él utiliza un recurso lógico interesante, por afirmación y por negación. Creo que en clase lo vimos. Yo les puse este ejemplo, Dios es bueno, Dios es no bueno, donde se trata de afirmar un rasgo y después negar el rasgo. Dios es no bueno. Con la negación se quiere afirmar que hay algo más que el atributo de bondad nos puede decir. Y finalmente, una vez que agotamos el recurso dialéctico, lo que hay que hacer es abandonar el conocimiento. Punto. Se pasa del conocer al ser, de conocer el ser, a la experiencia del ser. El sí mismo. Este es un tema que ya me han escuchado y posiblemente me van a escuchar en futuras oportunidades. El sí mismo, la vida interior, el alma, se convierte en dos cosas. En una estrategia de conocimiento de acceso a Dios, uno, y en un cierto sitio con una consistencia ontológica X, que va a perpetuarse incluso a autores como Descartes, y que la comprensión del mundo pasa por la comprensión de sí mismo. En este caso, lo que nos interesa es que conocer a Dios místicamente implica una ejercitación a través del abandono de las potencias y de todos los conocimientos posibles.
La unión con Dios implica una enajenación, liberación, purificación, y solamente los que han pasado por esa purificación pueden efectivamente alcanzar a Dios, es decir, los iniciados. Y es una purificación en la cual el agotamiento del lenguaje y el agotamiento de los conceptos es al final de cuentas afirmar la razón no basta. Pero aquí está lo interesante. A través de este juego racional acontecido en sí mismo, es posible tener noticia de un plano ontológico que está más allá de lo nociológico y que se rompe la identificación entre el ser y el pensamiento. Aquí eso es un detalle interesante que no quiero que perdamos de vista. Voy a dedicar unas pocas palabras al pensamiento de Heidegger, quien ustedes sabrán dedicó una buena cantidad de su obra al estudio de la metafísica occidental y a criticar una confusión que él detecta a lo largo de esa historia, consistente fundamentalmente en que hay una confusión entre estudiar los entes y estudiar el ser. El error ha sido precisamente en ese extravío epistemológico, tomar los entes como el ser. Y él va a insistir a lo largo de su producción en que es necesario hacer una ontología de los entes y una ontología del ser, no confundirlos. ¿Cómo es posible separar la pregunta por el ser de la pregunta por los seres? Bueno, esa es la tarea a la que él se va a dedicar. Lo buscado al preguntar por el ser no es algo completamente desconocido, aunque sea algo inmediatamente de todo punto inapresable. Él ya está señalando aquí una dificultad importante al respecto del ser que podría tener o presentar una cierta semejanza con lo que nos presenta o plantea el pseudo Dionisio. El ser divino, que podríamos tomarlo como el ser por excelencia, es inapresable, está más allá. La noticia que tengo del ente en realidad es una noticia, perdón, la noticia que tengo del ser nunca va a dejar de ser la noticia de seres, de entes. Muy bien, al final de cuentas, la gramática parece que nos ha jugado, según Heidegger, una mala pasada, por cuanto que afirmar que algo es nos ha llevado a creer que eso que algo es el significado de ser o de es, y resulta que no parece posible ello. En otra obra, La doctrina de Platón sobre la verdad, del año 42, él va a darle continuidad al asunto y señala a Platón como responsable de esa confusión entre el ser y los entes. Entonces nos dice que es él quien primeramente incurre en esa confusión, y la metafísica pasa a ser una discusión entre las ideas y lo que no son las ideas. Por lo tanto, la pregunta por el ser quedó siempre sin responder. Y la historia de la metafísica es la historia del ser considerado como algo que está más allá y por eso mismo no se alcanza a llegar a sus dimensiones. Punto de vista interesante. Digamos que ontológicamente el ser no tendría circunscripción alguna, no tendría límite, seguimos a Platón, y por lo tanto, aun cuando las ciencias nos insistan en presentar el mundo con X características, siempre podríamos pensar que hay algo más allá de lo que podemos conocer de este universo físico. El ser ha quedado instaurado como lo impresentable, por eso la ruptura entre lo que está y lo que está más allá. Es un punto de vista interesante que no quisiera dejar de pasar. Él va a insistir en el desocultamiento del ser. El ser no se hace visible, el ser siempre permanece oculto. Lo único visible es el ente. El problema que tenemos es que pareciera que queremos o insistimos en conocer el ser a través del ente,
pero el ser no se devela o no se desoculta a través del ente. Bien, yo creo que ya mucho de esto ya lo he ido señalando, entonces nada más quiero cerrar con, con la última idea que viene en esta lámina. Así se constituye el fundamento teológico de la metafísica. Así entra Dios a la filosofía, como el ente supremo que causa, que hace posibles a los demás entes. Vean que este es un vocabulario técnico, un vocabulario filosófico, que no encontramos en la Sagrada Escritura. Es un vocabulario atribuido muy posteriormente, gracias a la filosofía, a Dios. Y nos propone un tema interesante: creer que Dios es un ente, pero no solamente es un ente perfecto, un ente supremo, e insistir en que si podemos conocer los entes, las criaturas, también deberíamos conocer o poder conocer al ente supremo. Bien, hasta aquí voy a dejar esta presentación. Espero que les sea útil. Cualquier duda, cualquier idea que no queda clara, la podemos conversar en clases. Muchísimas gracias.